estaremos desarrollando la lección 25. Todo nos ayuda para bien. Amadas hermanas, muy buenas noches. En primer lugar, quería dar las gracias por cada oración que ustedes han levantado sobre mi salud. Todavía no estoy totalmente bien, pero sí aprendiendo nuevas cosas, y justamente el texto que nos toca aprender el día de hoy tiene mucho que ver con eso. Bueno, si nosotros vemos lo que hemos aprendido en la clase anterior, habíamos entendido que el Espíritu Santo mora en nosotros, y también habíamos entendido que el Espíritu de Dios es suficiente y poderoso sobre la carne, y por eso nosotros ya no podemos ser fácilmente tentadas. Y esto lo reafirma el texto de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 7 y 8, y lo vamos a leer. Dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, ¿no? No impuras. O sea, el Señor quiere que nuestras vidas no sean impuras ya, sino santas, ¿no? Según el texto. Por lo tanto, dice, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, o sea, se está refiriendo a las reglas de Dios, no está desobedeciendo enseñanzas humanas, sino a quien están rechazando es a Dios, porque es Dios el que da el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que si nosotros seguimos en rebeldía, porque el Señor ya nos ha llamado a vivir una vida santa, entonces si nosotros vivimos contrariamente a la palabra de Dios, no estamos nosotros rechazando ninguna enseñanza humana o alguna regla humana, sino que directamente estamos rechazando a Dios, ¿no? Porque Él ya nos ha dado el Espíritu Santo. Y al darnos el Espíritu Santo, esto justamente nos capacita para poder vivir vidas santas. Por eso, al dejar que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, es el Espíritu quien nos va a dar el vigor cuando lo necesitamos, nos va a dar paz, ¿no? Cuando estamos en plenas batallas, nos va a dar entendimiento para poder discernir y enfrentar diferentes situaciones. Va a llenar nuestros corazones también de esperanza. Pero también el objetivo del Espíritu Santo es transformarnos a la semejanza de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo nos lleva por el camino de la santificación. Y la santificación es lo que realmente nos va a hacer crecer. Y también nos va a ayudar a vivir fielmente en obediencia a Dios. En 1 Corintios dice lo siguiente: y esto erais algunos. Bueno, se está refiriendo a nuestra vida pasada. Mas ya habéis sido lavados, ¿no? Hemos sido lavados por Cristo. Entonces ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Esa es la obra redentora del Señor. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces acá se reafirma hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo, hacia una vida de santificación. Por eso, si el Espíritu mora en nosotros y estamos pasando por pruebas, el Espíritu Santo nos va a hacer entender que todo ayuda para bien. En este tiempo de enfermedad, toda esta semana, ya mañana estoy cumpliendo 7 días, gracias a Dios, varios del equipo de pastores se han recuperado. Bueno, y para mí ha sido más fuerte por la enfermedad previa que tengo, la prediabetes, lo que no me ha permitido poder a veces asimilar todos los alimentos, porque mi cuerpo no tiene muchas sales, y eso ayuda a que uno solidifique el alimento que consume. Y ese no ha sido mi caso. Por eso es que hasta el día de hoy estoy mal del estómago. Pero el Señor, a lo largo de esta semana, me hacía recordar justamente este texto: todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. Y es el texto que vamos a leer, porque es el texto que nos toca también estudiar. Y está esto en Romanos 8:28, sé que muchos de ustedes lo conocen, y vamos a leerlo. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Según este texto que acabamos de leer,
el ingrediente necesario en la vida del creyente es amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, las dificultades o pruebas no van a ser un indicativo para quejarte contra Dios o resentirte con Él, ¿no? Vas a ver las pruebas como un cincel necesario de parte de Dios para seguir trabajando en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestra fe, bueno, en lo que haga falta, ¿no? Entonces, todas las pruebas debemos mirarlo de esta forma. El Señor te está preparando a través del Espíritu Santo y su palabra para el día en que estemos delante de Él por siempre. Si todo realmente ayuda para bien y es a los que conforme a su propósito son llamados, Dios va a permitir que todas estas circunstancias cooperen para bien. Y desde que Él nos hizo suyos, como lo entiende y lo expresa Pablo en Filipenses 3:12, dice lo siguiente: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Él entendía que su punto de partida era Cristo. Y Cristo lo hizo suyo, o sea, se apropió de la vida de Pablo, y por esa razón Pablo sabe que tiene que seguir adelante, ¿no? Y por eso habla también aquí, a fin de hacer mía esa perfección. Sabe que para poder ir en el camino de perfección no va a ser fácil, va a pasar pruebas, y lo vemos esto en el registro de las cartas de Pablo. Entonces la vida para él no fue fácil, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en su carácter, en su vida, para que pueda llegar justamente a esa meta. Por eso, amada hermana, todo, absolutamente todo, sea bueno, sea malo, va a colaborar para el bien de nuestras vidas. Es un tallado personal de parte de Dios, y el Señor va a invertir tiempo en nosotras porque somos sus hijas, y lo que Él permite está dentro de sus propósitos y también de sus planes eternos. Quisiera recordarte que cuando Dios nos salva, va a ocuparse de nosotras. Va a hacer todo para ayudarnos a terminar bien la carrera. Lo expresa en el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, los eligió, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, eligió, a estos también, ¿qué dice el texto? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, lo que acabamos de ver es que en este texto nos habla de un proceso de parte de Dios para nuestras vidas, para con cada uno de sus hijos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero mientras preparaba este tema, Dios me trajo a la memoria el caso de una hermana que de alguna manera presentaba su protesta porque a ella le pasaba de todo cada vez que quería infringir un mandato de Dios, ¿no? Pero a su esposo, que había violentado un montón de reglas de Dios, no le pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, ¿quién es la hija, ¿no? En este caso es ella la hija, y bueno, su esposo, a pesar de que decía ser cristiano, simplemente uno puede entrar en duda, ¿no? Entonces vamos a volver a leer ese texto, ¿sí? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, los eligió, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, si observamos bien el texto, entonces, como mencionaba, vamos a ver un proceso en la vida del Hijo de Dios. Dice acá, por ejemplo, dice, antes conoció, ¿no? Quiere decir que Dios conoció a los suyos de antemano, antes de que sean creados. Y también dice que los predestinó, que significa que los eligió. Y la elección del Señor habla que no va a perder a ninguno de sus hijos, porque la elección de Dios es segura, ¿no? Entonces,
Por esa razón es que Jesús mismo mencionaba en el libro de Juan, miren lo que dice Juan 17:12, dice, cuando estaba con ellos, refiriéndose a sus discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿no? Porque claro, su ministerio ha sido acá en la tierra, yo los guardaba en tu nombre, en el nombre del Padre, a los que me diste. ¿Quién les entregó entonces a cada uno de ellos? Fue Dios. Dice Jesús, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Se estaba refiriendo a Judas. En este texto vemos algo de mucha importancia. Por un lado, no hay pérdida para los que pertenecemos al Señor, pero habla de uno que sí se perdió, que es Judas. Nosotros sabemos por el relato bíblico que este hombre hizo la labor de un cristiano, hizo la labor, pero no había nacido de nuevo. La Biblia lo describe como ladrón, como codicioso, como traidor, ¿no? Judas salía a predicar, salía a servir, pero no pertenecía al rebaño de Jesús. Solo imitaba a los del camino, pero no estaba en el camino que es Cristo, ¿no? El texto también menciona para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces aquí está hablando del propósito de Dios en nosotros. Ya no podemos seguir nuestra propia sombra de nuestra vida vieja, sino que ahora tenemos que reflejar el carácter de Jesús. No sé cuánto tiempo le tome a Dios con cada una de nosotras. Algunas pueden ser un poco más duras, más reacias y muchas veces pueden esconderse en su propia tristeza. Esta tristeza se puede volver en lamento, ¿no? He conocido a mujeres que por años, ¿no? Se siguen lamentando de lo mismo y no salen de ahí. O a veces se sienten fracasadas y ahora solamente lo presentan como queja, ¿no? Puede presentarse situaciones muy difíciles que nos mueven muchas veces el piso y nos pueden atascar en la vida. Pero Dios, que desea que reflejes la imagen de su Hijo, no va a descansar hasta que logre su objetivo. Porque la elección que el Señor ha hecho, como hemos mencionado, no tiene pérdida. Preocúpate si los problemas que te agobian tienen más de 2 años y sigues con el mismo lamento, esto indica que no quieres salir de ese agujero. Pídele perdón a Dios y ríndele tu corazón para que Él empiece su obra perfecta en ti. Estos textos son tan reconfortantes para la vida de un creyente que creo que también lo fueron para la vida de Pablo. Por eso él, con toda seguridad y maravillado, el apóstol hace algunas preguntas para animar a la iglesia de Roma y a cada creyente que va a leer esta porción de la Biblia y la entiende. Yo muchas veces he leído estos textos, ¿no? Pero estudiarlos a profundidad, bueno, en este tiempo también, porque Dios tiene su tiempo, ¿no? Y definitivamente Él me ha hecho entender cosas muy profundas que de verdad han hecho crecer mi alma, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? Refiriéndose a todo lo que había leído en el versículo justamente 29, todo ese proceso, la inversión de Dios para cada creyente, hacernos a la imagen de su Hijo, wow. Es mucho regalo para nosotros, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo estaba tan maravillado del plan de Dios y sus propósitos para con sus hijos. Por eso hace la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podía agregar Pablo? ¿O qué podemos agregar nosotros a todo lo que el Señor había descrito a través de su Espíritu? Nada, no podemos añadir nada a la perfección del plan y de los propósitos de Dios, ¿no? Esta pregunta realmente asevera que Dios está de nuestro lado. Nadie puede levantar una acusación contra nosotros en su presencia porque ya hemos sido rescatados, ¿no? Y Él por eso dice la palabra, Él nos eligió, nos llamó, nos justificó, nos está transformando en la imagen de su Hijo a través del Espíritu. ¡Wow! ¿Qué más queremos, no? O sea, lo tenemos realmente todo, ¿no? Y Pablo lo menciona en Gálatas 1:4, dice,
Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Realmente el Señor nos ha rescatado para transformarnos. De verdad agradezcamos al Señor por ello, ¿no? O sea, ten un tiempo a solas con el Señor y agradécele por todo lo que Él hace por nuestras vidas, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 32. Dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! ¿No? Es tremendo ese texto, ¿no? Entonces vemos que Dios no retuvo a su Hijo para sí. Dios entregó a su propio Hijo. ¿Y para qué lo entregó? Tú y yo lo sabemos. Fue para morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Si Dios no negó a su Hijo por causa nuestra, no nos negará nada de su reino, porque todos los salvos seremos hermanos de Jesús, siendo Él el primogénito, como lo menciona el versículo 29. Y en el versículo 33 y 34 vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué tales privilegios que tenemos de ser hijas de Dios, ¿verdad? Entonces nadie nos puede ni acusar ni condenar, porque Cristo hizo todo en la cruz. Y en Colosenses 2, 13 al 15 menciona, y a vosotros estando muertos en pecado, porque así estábamos en esa condición, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá nos habla en qué condición estábamos, porque nacimos en esta naturaleza de pecado. Entonces Dios nos da vida con Cristo al perdonarnos del pecado. De esta manera el Señor anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, ¿no? Y la eliminó clavándolo en la cruz. Es lo que dice el texto. De esta forma despojó, les quitó, ¿no?, a todos los gobernantes espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces vemos a nosotros acá que Cristo murió, fue entregado por nuestras ofensas, fue resucitado de los muertos para que nosotros seamos justificados, santificados y redimidos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo todo lo que su Padre le pidió que haga. Y por esa razón Él está sentado a la diestra. Si alguna hermana desea llevar a los pies de Jesús a alguien, puedes hacerle escuchar este mensaje. Bendiciones, querida hermana. Esta va a ser tu tarea. Dios, entiendo que tú has enviado a tu Hijo Jesús con el propósito de salvar a aquellos que creen en Él. Y entiendo lo que hizo en la cruz por mí. Por eso quisiera pedirte que me perdones de todos mis pecados y me limpies a través del sacrificio redentor que hizo Jesús en la cruz, quien tomó mi lugar. Gracias, Señor Jesús, porque sé que la muerte no te venció y ahora que creo en ti y he sido perdonada, tú me has dado una vida nueva y para siempre, permitiéndome ser tu hija. De ahora en adelante mi compromiso es mirarte a ti y dejar que el Espíritu Santo guíe mi vida y también me lleve por el camino de la santidad a través de tu palabra, y de esta manera dejar que Dios imprime el carácter de Jesús en mi vida y pueda reflejarte a ti, Señor Jesús, que eres mi Salvador y Rey.